4.8 El diseño preencarnatorio. Con base al resultado del juicio evaluativo, las poderosísimas capacidades holodinámicas, fractales y sinérgicas de las estructuras básicas de conciencia de los arquitectos divinos se comunican por resonancia armónica con las sabias estructuras básicas de conciencia de los jueces divinos, para hacer con maravillosa efectividad el complejísimo diseño preencarnatorio interactivo del próximo ciclo encarnatorio. El suscrito, autor de Inteligencia Espiritual, ha tomado con gratitud la base de su idea del diseño preencarnatorio del concepto de la programación encarnatoria originada y ofrecida por su amigo el medium parlante y escribiente español José Fabregat, autor entre otros libros de La encarnación y desencarnación del ser espiritual, colección Ciencia Cósmica del Centro de Estudios Universales de Barcelona, quien en mi presencia en Cali recibió por canalización, según él, de Jesús, quien por la misma vía le había dictado sus últimos libros, la orden de poner a mi disposición sus libros que desde Barcelona, España, me fueron enviados sin costo a su regreso a dicha ciudad. Así, con la imprescindible ayuda inicial del señor Fabregat, he desarrollado el modelo del diseño preencarnatorio que aquí se presenta, de manera sistémicamente integrada con los demás modelos de inteligencia espiritual, para que se observe el cumplimiento de la aplicación cabal de las leyes universales dadas por el Creador universal, al normar las bases organizativas e interconectivas de una dinámica y complejísima red de probabilidades alternativas que el libre albedrío del individuo con precursor podrá disponer en el curso de su nueva biovida, donde todas las secuencias de cada opción posible estarán interconectadas mediante una razonable relación evolutiva de causa-efecto. Los episodios de metaentropía perfeccionante de justicia restitutiva, con la sincronicidad vivencial de los diseños encarnatorios de personas y demás seres con que su nuevo ciclo de vida se interrelacionará, tanto en su etapa fetal del ser en cuestión, como durante el resto de su vida. Para ello se incluirá en una complejísima matriz de posibles caminos episódicos el cálculo de los teras de probabilidades que el diseño de su vida podrá contener. Los arquitectos divinos deben de tener la capacidad mental para manejar soluciones de ecuaciones simultáneas de miles de variables para poder aplicarlas a los miles de trillones de probabilidades alternativas de vivencias y episodios cotidianos. Para que de todas maneras se cumpla una secuencia de diversas series de vivencias de causa-efecto, en una programación de ocurrencias en diversas modalidades, para que tarde o temprano se logre el aprendizaje de nuevas lecciones de vida, cognitivas, sensitivas o volitivas, y B. cumpla, usando la lección aprendida,
la ejecución de predeterminada misión vivencial de amor o dolor para el desbloqueo y o el desarrollo propio y o de otros seres que le rodeen. 4.8.1 Principales aspectos en el diseño preencarnatorio. Para cada uno de los diversos episodios vivenciales se toma en cuenta principalmente los siguientes aspectos: el tipo de escenario, encarnable o no encarnable que corresponda, el entorno ecológico, político, económico, social, cultural, étnico y familiar que mejor se preste para el cumplimiento de la ocurrencia de cada episodio en el diseño que el precursor necesita para que se cumpla el objetivo kármico correspondiente. El tipo de características puntuales que tendrá el cuerpo y la psiquis egoica de los actores protagónicos involucrados, incluyendo el primer episodio de la encarnación o unión simbiótica del precursor con la mente evolutiva del simbre en formación del feto receptor. El tipo de dotes kármicas que ya tiene y las que podrá adquirir para aprehender con H, a interiorizar permanentemente con amor y o dolor las lecciones de vida que necesita para continuar el desarrollo perfeccionante en cada línea de su resimbre. El desacierto del propio libre albedrío del individuo irá agotando las opciones de episodios de karma de amor para el aprendizaje de cada lección faltante. El tipo de carencias kármicas que tendrá en cada momento de su vida, agotadas las oportunidades de episodios de karma de amor, empezarán presentándose progresivamente episodios de dolor que determinará las características de las tendencias dolorosas para romper sus bloqueos espirituales. El tipo de recursos evolutivos que requiere tener para hacer posible las misiones evolutivas, teniendo en cuenta que cada misión conlleva un peso kármico de desarrollo, reparación o restitución. Las misiones de desarrollo sirven para el perfeccionamiento del resimbre a través de acciones meritorias y altruistas. El simbre que ejecuta acciones para el desarrollo y crecimiento del resimbre de otra u otras personas o personas. Algunas misiones servirán para desbloquear y reparar el daño causado por los bloqueos espirituales de conciencia que el ser aún tenga. 4.8.2 Acuerdo del precursor sobre el diseño preencarnatorio y su pseudoesfera representativa. Una vez hecho el diseño, los arquitectos, conjuntamente con los jueces divinos, contactan al precursor para anunciarle de cada detalle del diseño, que el simbre del precursor, ya sin barreras egoicas de puntos ciegos y mecanismos de defensa para alegar, aceptará totalmente la manera objetiva y lógica en que se le plantea para que en el próximo ciclo escoja entre los posibles caminos concebidos por los arquitectos. Así, en el gráfico de la siguiente página, podemos explicar de manera simplificada en una pseudoesfera la representación de una red matricial de posibles caminos episódicos
que contiene el diseño preencarnatorio. A. Tantas rutas posibles como alternativas para cada momento de la posible vida del individuo. B. Las rutas estarán representadas tanto en la periferia como en el interior de la pseudoesfera. C. Todas deben corresponder al conjunto de matrices del diseño preencarnatorio para el precursor en cuestión, donde cada ruta conduce a un nudo o nodo o puntos de conexión. D. Cada uno de estos nodos origina múltiples ramales o caminitos de posibilidades vivenciales que han sido específicamente concebidos y personalizados para cada espíritu. E. Los caminitos u oportunidades vivenciales se expresarán en función de variables que conllevan una continuidad episódica de épocas, lugares y protagonistas humanos y ecológicos que el libre albedrío del individuo tiene para escoger. F. Escogida por libre albedrío una ruta, esta a su vez lo conducirá a un nuevo nodo que a su vez originará otras múltiples opciones de rutas de vivencias y así sucesivamente. G. Pero todas conducirán bajo una u otra modalidad episódica a vivenciar bajo la justicia restitutiva kármica las experiencias de amor o de dolor que el individuo necesita para desbloquear y o desarrollar el resimbre. El propósito general es hacer salir de la ignorancia o error cognitivo o del bloqueo sensitivo o volitivo para que, aprehendida con H, la lección kármica, se pueda hacer con ella la misión kármica prediseñada. La trayectoria del diseño preencarnatorio de la vida del individuo se visualiza recorriendo la pseudoesfera de arriba hacia abajo, desde el nacimiento del individuo en el extremo superior o polo norte hacia el extremo inferior o polo sur de la pseudoesfera, que señalaría su muerte. El cambio de color de gris a verde en el entramado de la pseudoesfera, separada por una sección horizontal circular, demarca la posición del presente a la que ha llegado el desplazamiento de la vida del individuo. A manera de ilustración, la parte superior o región gris de la pseudoesfera contiene las rutas inéditas del posible pasado del individuo que no recorrió. La parte inferior, región verde, contiene las rutas del posible futuro que el individuo tiene como posibles rutas por recorrer. La línea tortuosa gruesa que se desplaza de arriba hacia abajo desde el polo norte dentro de la parte superior de la pseudoesfera hasta el extremo final de la línea que indica el presente representa el camino que realmente escogió el individuo con su libre albedrío, es decir, su verdadero pasado. Así, esta línea representa la sumatoria histórica de los ramales de caminos escogidos para hacer su pasado vivencial real. El nodo final de la línea tortuosa en curso sería el presente real.
A partir de ese punto donde termina esta línea, parten las innumerables rutas posibles, preestablecidas a partir del nodo del presente real. Estas serían el posible futuro de esa persona. Son las que el libre albedrío del individuo puede tomar para seguir haciendo en el futuro su verdadera vida, que lo conducirá por diversos episodios de amor y o de dolor, hasta ir desbloqueando su conciencia y aprendiendo lo que aún tiene pendiente por perfeccionar. También las rutas le permiten ir logrando las realizaciones de misiones para su resimbre, permitido por su karma de justicia restitutiva, según lo contemplado en su diseño preencarnatorio, o en caso contrario lo conducirían a desarrollar nuevos bloqueos espirituales. Ver el numeral 4.8.6 precedente. El eje vertical, trazado de norte a sur de la pseudoesfera, es la posible ruta permanente que conduce de la vida a la muerte biológica. Cada punto de este eje comunica con cualquier otra ruta del diseño, estableciendo la posibilidad inmediata de morir, que es una posibilidad latente y permanente en el diseño. Así, por ejemplo, al nacer se tienen dos ramales, para que alternativamente el niño primero tose o llora para limpiar el tracto respiratorio y continuar vivo, para ir al siguiente nodo de posibilidades. O segundo, no tose ni llora y se ahoga y pasa al siguiente nodo que lo conduce directamente al polo sur, o sea, al nodo de su muerte biológica. Si el individuo no sigue la alternativa de este punto, su vida continuaría recorriendo su diseño preencarnatorio después de la alternativa del ramal en el primero. Y así vivirá escogiendo sucesivamente sus próximos ramales con su libre albedrío, cada vez menos dependiente de sus figuras paternas, teniendo cuenta que en cualquier momento de su vida futura está la posibilidad de que termine conectado con el eje vida-muerte, o que se mantenga alejado de este para continuar viviendo. Las otras esferas pequeñas, fuera de la grande, representan los diseños preencarnatorios de otros seres. Las líneas que conectan puntos del pasado real del individuo indican que tuvo contacto, conforman la realidad exterior que tuvo el individuo con los demás. Representan algunas de las innumerables sincronicidades causales que el individuo tuvo para interactuar acciones kármicas con dolor y o amor, y o para realizar misiones kármicas con ellos, ya sea del individuo para el bien o el mal del otro, o viceversa, o de ambos para con otros seres. Análogamente habrá otras sincronicidades causales, no mostradas, que se presentarán como opciones en el futuro del individuo. Así, cada nodo está conectado a un nodo de otros diseños preencarnatorios de contemporáneos suyos, que el libre albedrío de todos eventualmente los llegue a compartir vivencias colectivas, mostrando la acción de la sincronicidad concebida por Carl Jung, o sea, lo que Chopra llama el sincrodestino en su libro del mismo nombre. De esta manera,
Cobran sentido los encuentros entre las diferentes personas que pueden originar relaciones de contenido kármico o restitutivo, con episodios que contienen lecciones y misiones pendientes y necesarias para algunas o para todas ellas. Obviamente, la gran mayoría de estas se hace inconscientemente.